Hola a todas y todos, bienvenidos, bienvenidas a esta tercera presentación de una serie de videos que tienen como objetivo dar a conocer el mundo fascinante de la regulación emocional. En mi canal de YouTube podrás ver los primeros dos videos y junto con este tercer video en el cual te platico, sobre todo en el primero, te pido que lo veas, la introducción de lo que es la regulación emocional. Es importante que veas este video porque en él se dan los detalles generales del proceso de regulación emocional, conocerás la importancia de la divulgación de la ciencia y tendrás el panorama general de este constructo. En el segundo video te presento una estrategia de regulación emocional llamada de revaluación y en este video el objetivo es dar a conocer otra estrategia de regulación emocional que se llama conciencia plena. Entonces te pido que veas mis otros videos para que tengas la secuencia de los mismos y a partir de ahí puedas conocer de mejor forma lo que es la regulación emocional. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con esta presentación que tiene como finalidad conocer otra estrategia de regulación emocional que se llama conciencia plena. En el primer video te comentaba que la regulación emocional ha sido dividida en dos partes, en las estrategias adaptativas y las estrategias desadaptativas. Las estrategias adaptativas tienen que ver con el aspecto positivo, el cómo yo puedo manejar y regular mis emociones de forma positiva. Y en cambio, las estrategias de regulación desadaptativas tienen lo opuesto. Es aquellas estrategias que no permiten hacer un buen uso de las emociones y por ello entonces hay disfunciones cuando se presentan cada una de ellas. Pero bueno, ahora estamos del lado positivo. Vamos a ver esta segunda estrategia llamada conciencia plena que nos ayuda en nuestras actividades cotidianas a regular y manejar nuestras emociones. Como hacía hincapié en el primer video introductorio, los seres humanos en todos los momentos de nuestra vida tenemos la oportunidad de pasar por distintas situaciones y en muchas de ellas, podemos decir que en la inmensa mayoría de ellas, estará asociada una emoción, tanto negativa como positiva. Y lo que nos queda a los seres humanos no es evitar las situaciones, si es posible en muchos casos hacerlo, pero sabemos que en la mayoría de ellos no podemos evitar el enfrentarnos, el encontrarnos ante una situación particular. Yo les digo aquí a mis alumnos que nadie tiene una bola de cristal para saber en la mañana qué es lo que va a pasar durante todo el día y decir, bueno, pues entonces como sé que voy a tener este accidente, como sé que me voy a encontrar con esta persona, como sé que voy a verme en este problema, entonces voy a evitar esas situaciones. Como eso no es posible, entonces lo que nos queda y lo que tenemos en nuestras manos es que vamos a vivir esa situación y que la experiencia emocional que se desprenda de esa situación, esa sí la podemos manejar y controlar. Entonces, en esta estrategia de regulación emocional, la conciencia plena nos dice que es un proceso a través del cual las personas aceptan e identifican de manera consciente los sentimientos, las sensaciones y los pensamientos tal y como ellos son. Entonces, vivimos una situación, por ejemplo, nos encontramos en una discusión que tenemos en la familia, una discusión que sube de tono, en la cual comienzan los insultos, comienzan las vejaciones, y en ese momento entonces se van a desprender una serie de emociones, de experiencias emocionales. Bueno, entonces, lo que nos dice esta estrategia de conciencia plena es que el primer paso es aceptar lo que estamos viviendo. ¿Sí? En ese momento, en la discusión, pues va a ser difícil, pues, que nos podamos parar de ella, que pensemos que eso no existe, que no queramos entender que esa es la situación en la que estamos viviendo. Entonces, el primer paso va a ser la aceptación de la situación y por ende de los sentimientos que se van generando por vivir ese evento por muy difícil que sea. Junto con la aceptación, ya la parte más importante de la estrategia nos señala que vamos a identificar de manera consciente.
En nuestra vida cotidiana, si pudiéramos llevar un récord de en qué momentos estamos conscientes y en qué momentos estamos inconscientes, pues bueno, la balanza se inclinaría dependiendo pues de nuestras propias capacidades, de nuestro propio proceso que llevamos cada uno de nosotros, si somos más bien conscientes de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de la manera en la que actuamos, o si somos más bien inconscientes de todos esos elementos. Pero bueno, sabemos que, aunque seamos muy inconscientes, hay muchos momentos en los cuales llegamos a tener conciencia. Y entonces lo que nos dice la estrategia de regulación emocional de conciencia plena es que vamos a identificar los sentimientos, las sensaciones, es decir, toda la carga emocional que se desprende. Por ejemplo, entonces, en este evento en particular de la discusión familiar, se desprenden emociones de tristeza, de enfado, de miedo. Generalmente van a ser negativas, obviamente. Estoy viviendo una discusión fuerte en la familia, en la cual no ya nada más se queda en la discusión, sino que empiezan los insultos, pues es obvio que seguramente estarán apareados emociones negativas. Bueno, es la primera parte, o sea, ser consciente de esas emociones y también de los pensamientos. Entonces pienso en lo injusto que es mi mamá por empezar a insultar a mi papá, el por qué mis hermanos no se meten en la discusión o por qué sí se meten, el pensamiento que me lleva a considerar que pues han sido ya tantas situaciones conflictivas en el pasado que este hecho fue el que derramó la gota en el vaso y pues entonces ahora estalló todo pues en la familia. Lo primero entonces es ser consciente de la carga emocional y de la carga cognitiva, tal como ellos son. Esa es la parte importante. Aquí no voy a poner a hacer juicios en ese momento de que mi mamá es injusta y en el pasado también ha hecho esto y esto y esto y mi papá no le respondió porque él había hecho y esto y esto. Aquí lo único importante es ser consciente al identificar todas las sensaciones y los pensamientos tal y como se están presentando en esa discusión. Y con esta estrategia de regulación emocional de conciencia plena, las personas tienen la capacidad de reflexionar e introyectar una situación identificando los pensamientos y las emociones que se generan a partir de ella. Lo importante entonces aquí es, ya dijimos pues, yo los acepto, yo los identifico tal como son, y viene entonces en mí la capacidad de reflexionar e introyectar, o sea, no nada más es identificarlos diciendo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, y de pensamientos 1, 2, 3. Una vez que paso esta primera etapa de la identificación, el segundo momento entonces sí comienza a ser ya una reflexión o una introyección. ¿A qué me refiero con esta parte? A que no nada más me quedo entonces con esa identificación, sino que en este segundo momento puedo entonces ya hacer una reflexión más profunda, primero de las causas que llevaron a esa situación, y después de las emociones entonces que se fueron generando a partir de esa situación. Y aquí vendrán entonces ya de forma más específica el ver por qué me estoy sintiendo de tal o cual forma. ¿Por qué ese grito de mi mamá me hizo sentir de alguna forma? ¿Por qué a lo mejor el que mi hermano se haya metido en la discusión generó en mí un sentimiento ya más positivo, de tranquilidad, de seguridad, de sentirme tranquilo, de sentirme más tolerante? Bueno, todos esos sentimientos que se van generando ya en un segundo momento en el cual tengo la capacidad de reflexionar e introyectar, me permitirá entonces seguir generando sentimientos de una índole más positiva, pues si no son en ese momento de esa forma, lo que sí me permite tener un mejor y mayor control de las emociones. ¿Para qué sirve entonces esta estrategia de regulación emocional? Para no reaccionar de manera instintiva. Algo muy importante es que si se está dando esta discusión, pues una forma instintiva de reaccionar, pues es que yo me voy a meter a gritar, a insultar o incluso me puedo ir a los golpes con algún miembro de la familia.
Entonces, bueno, la capacidad y la estrategia de regulación emocional de conciencia plena nos permite, y eso ya es mucho, el no reaccionar de forma instintiva, tener la capacidad de pensar las cosas y desde ahí que no por una reacción instintiva pues se vayan a complicar muchísimo más. Y el segundo beneficio que encontramos es que permite comprender de forma integral las emociones sin la necesidad de minimizarlas o quitarles el valor que tienen. Toda emoción es importante para nuestro desarrollo, las experiencias emocionales por las cuales pasamos todos los días nos ayudan a crecer y entonces tener una comprensión de ello pues va a ser fundamental para seguir sumando en nuestro proceso de crecimiento personal. Y bueno, entonces ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Pues, ¿qué nos tocaría? Un ejercicio. Te propongo entonces que pienses en, esto lo podemos hacer de forma positiva o de forma negativa. Vamos a hacerlo de forma positiva. Piensa en lo mejor, en el evento más agradable, más importante, positivo que te pasó durante la semana pasada. Entonces aquí, el lunes, ¿qué fue lo mejor que me pasó? El martes, ¿cuál fue la experiencia más agradable que viví? El miércoles, la situación más placentera. El jueves, la mejor, etcétera, etcétera. Y esta estrategia entonces de regulación emocional de conciencia plena, lo que nos va a permitir es que una vez que hayas identificado ese evento, aquí son los eventos primero, las situaciones. Una vez que identifiques ese evento, identificas también, señalas cómo te sentiste, cuáles son las emociones que se desprendieron de cada uno de esos eventos. Y así lo vas a ir haciendo con el evento principal que viviste durante los días de la semana pasada. Y lo puedes hacer también hacia el lado negativo, que es lo peor que viviste cada uno de esos días y a partir de identificar lo peor que viviste, aparear, encontrar las emociones que se encontraron relacionadas con ese evento negativo y la situación más difícil por la que atravesaste cada uno de los días, por ejemplo, de la semana pasada. Bueno, este ejercicio tan sencillo ayuda precisamente a eso, como bien lo veíamos en la definición, no solamente a identificar y aceptar de manera consciente las emociones que tenemos, sino sobre todo a reflexionar e introyectarlas. ¿Para qué me va a servir eso? Para que una vez que yo tengo la capacidad, digamos, en un primer plano, de identificar y aceptar las emociones, en un segundo nivel podré reflexionar e introyectar esas emociones. Y entonces todo en su conjunto dará como resultado que yo comience a tener un mejor y mayor control y manejo de mis emociones. Recordemos que esa es la finalidad de las estrategias de regulación emocional, que yo sepa manejar y controlar de mejor forma mis emociones. Y bueno, a través de esta sencilla secuencia nos puede a través de la conciencia plena ayudar a tener un mejor control de nuestras emociones. Bueno, te dejo entonces aquí este ejercicio muy sencillo, no por sencillo es poca cosa, vas a ver que entre más lo practiques, entre más seas primero capaz de identificar las situaciones y las emociones y después reflexionar en ellas de forma ya más profunda, poco a poco verás que ante situaciones más complicadas tendrás un mejor y mayor control de tus emociones. Bueno, pues entonces te dejo aquí esta presentación de los elementos que conforman la estrategia de conciencia plena. Te pido pues que veas también los otros videos para que vayas viendo y entendiendo la secuencia y nos vemos entonces en una próxima presentación. Muchas gracias.